¿Qué sucede? ¿Qué diablos pasa a estas horas? ¿Que son las 5? ¿Que está el cartero ahí fuera con los juegos del Guatara? No me lo puedo creer. Vamos allá, vamos a echarle un ojo. ¿Qué pasa, Repromoders? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va? Hoy os traemos un vídeo sobre reparación de un portátil que no hace nada, que no enciende, qué es lo que tenéis que ver y cómo lo podéis solventar. Pero antes dejadme ver estos juegos que me han llegado. Los juegos del Guatara. Reparamos esta consola en el anterior vídeo y yo me compré 2 juegos precintados. No pensarás abrir esto, insensato. Por supuesto que sí, porque no me aguanto con las ganas de ver si esto funciona y cómo se ve esta consola. Pues cómprate otro. Pues ¿para qué tenemos las cosas sino para disfrutar? Así que voy a abrirlo aquí muy sutilmente por este lado, ya que este juego viene un poco la carcasa amarilla cristalizada y este plástico ya está un poco roto. Y aquí tenemos esta reliquia de hace 30 años. Es la primera vez que alguien abre este papel en 30 años, 3 décadas. Esto huele a papel de la época. Aquí unas instrucciones sencillas y vamos a ver si realmente esta consola nos da imagen. Sonido tenemos, pero ¿qué diablos? No hay imagen. Espérate que el contraste estaba bajo. Ahí lo tenéis, Carrier. Pulse Starkey. Hay una pequeña línea ahí horizontal, pero esto repararlo es complicado, por lo tanto así no nos va a afectar para el juego y vamos a ver qué tal va. Y no está mal, la verdad, pensé que iba a ser algo peor, tiene algo de ghosting, es una pantalla pues barata, ya lo hemos visto en el anterior vídeo y era lo que había, no está mal. Se ha reparado y ahora os traigo ya el portátil. Ha venido este colega y me ha dicho: mira, échale un ojo a este portátil porque lo he revisado y es que no hay manera. Pero tú has visto los vídeos que se están sacando en el canal. No seas vago, échale un ojo. Hemos hablado de cómo medir un portátil cuando no da imagen. Lo primero, llegan los 19 voltios, medimos positivo y negativo y no hay un corto. De entrada no tenemos corto, también podemos revisar las bobinas y ver cómo están con respecto a negativo. Y las que pitan, resistencia baja de CPU, es normal, 11 ohmios, las demás 250 ohmios, 60 ohmios, depende qué fuente sea y a qué va a alimentar, pero no hay el 0 ohms, por lo tanto no va mal. Llegan los 19 voltios al cargador de entrada, porque a veces pasa que metemos un cargador y no están llegando por problemas en el conector o en el propio cargador. Bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que ver? Sabemos que llegan los 19 voltios. Van a pasar por un controlador de carga que va a estar siempre alimentado y después por un converter de 3.3 voltios. Una fuente que es lineal, bien por bobina o bien que la saca el IC con bajo amperaje. Esta fuente va a alimentar el EC, el KBC. ¿En dónde? En alguna pata. Simplemente revisamos que tengamos 3.3 voltios en algún punto. Si los tenemos, continuamos. Y si no, hacia atrás. Aquí no hay ningún voltaje. Por lo tanto, este voltaje siempre tiene que estar presente. Vámonos al BQ24780S, muy conocido en portátiles gaming. A este BQ le tienen que llegar siempre los 19 voltios, luego os lo explico. Y tiene que dar diversas salidas. Tiene un regulador de 6 voltios que nos lo va a medir por un lado, 2,5 y sus 19 voltios. Hay un vídeo que os habla de esto, miradlo porque es mucho más específico sobre el BQ y las veces que falla. Está correcto. ¿Qué sucede? Si yo le meto un cargador de CIN de 19 voltios va a llegar a este MOSFET, pero no puede continuar hasta que en la pata 4 se le dé una señal. Y una vez tenga esa señal, que es un voltaje superior al de CIN, va a dejar pasar el voltaje al siguiente MOSFET y aparte se va a ramificar hacia otra línea. ¿Cómo se alimenta este BQ? Pues veis que tiene una línea que se divide, que se salta el sistema de carga y los 19 voltios alimentan el BQ. Es normal porque si no
no puede abrir algo si él no está alimentado. Entonces a veces si está quemado no va a abrir. Bien, le llegan los 19 voltios y va a abrir las patas 4 de estos dos MOSFET. Cuando las abra con una tensión superior al AC-IN, va a dejar pasar la corriente con AC Drive, el drive del cargador. Esa señal es la que se va a encargar de abrir los MOSFET, pero como os digo, lleva una ramificación. Cuando el primer MOSFET pasa, está todo bien, abre el segundo, aunque lo veáis ahí conectado, y se va a una resistencia que es la resistencia general de alimentación R5903. En la placa ahí tenemos el conector de entrada y fijaros que los MOSFET de apertura están en el otro lado de la placa. A veces, y lo normal es que estén al lado, pero otras veces no. Entonces ahí tenemos los 19 voltios directos del conector. Cuando hay una señal en la pata 4, dejan pasar y llegan a este punto. Hay la misma señal, si todo está correcto, en esta pata 4 y dejan pasar y se van a este punto. ¿Por qué? Porque el controlador de carga, porque se encarga de encargar la batería, también se encarga de la apertura de los MOSFET de seguridad en la entrada principal. ¿Qué tenemos que ver? Si hay un corto a la salida del MOSFET, no antes, no en el cargador, sino ya cuando pasa el sistema de seguridad y que hay un corto. ¿Por qué no abren los MOSFET? Porque el BQ dice hay un corto a la salida y yo no puedo enviarte la corriente, entonces corta por seguridad. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Inyectar un voltaje que se va a ir a un corto para detectar qué componente es el que está generando el corto. Cuando un componente va directo a negativo, se sobrecalienta. Entonces, ¿qué hay que inyectar? Un voltio. ¿Por qué no inyectamos 19? Que es la línea, porque si tienes un MOSFET de fase o de GPU abierto, directo, le estás metiendo los 19 a la GPU. Hay que meter un voltio, que es lo mínimo a lo que va a trabajar en general cualquier componente. Entonces metemos un voltio a 1 o 2 amperios y ya vemos que se nos calienta una zona. Correcto. Si yo le echo alcohol isopropílico y no tenéis cámara térmica, alcohol isopropílico, y que vemos que se calienta este IC. Perfecto, cojo y lo cambio. Espérate. Vamos a ver las cosas con calma. ¿Es este IC realmente? Fijaros cómo está este condensador. Por este lado está completamente afectado. Este IC es el APW8713, que es un converter, un sencillo converter, es decir, es capaz de, una vez que recibe una tensión, sacar un voltaje hasta 8 amperios. PWM lleva luego su bobina. Tiene múltiples aplicaciones. Entonces, ¿dónde tenemos el corto? En el bin 8, bin 9, es decir, los 19 voltios que van ahí directos están entrando en corto. ¿Puede ser el IC? Claro que puede ser el IC, pero no apresuraros. Vamos a ver si realmente se trata del IC. Fijaros con mucha atención. Vamos a echar alcohol isopropílico y ¿qué es lo que se calienta primero? Un condensador que está defiltrado en los 19 voltios. Fijaros bien, a cámara lenta, se evapora inmediatamente ahí el alcohol isopropílico y el IC aún no está evaporándose. Por lo tanto, ¿qué hace? Calienta la zona donde está. Fijaros en esto, porque si no estáis quitando un IC y reemplazando y el problema persiste. Ya se le veía que físicamente era distinto. Y efectivamente está en corto. Bien, si yo ahora ya he retirado este componente que tengo, 1.38 voltios que le estoy metiendo con 0 consumo porque ningún elemento de la placa está en corto. Ya montamos todo y fijaros que como esto vaya por un condensador que vale 1 céntimo, estamos tirando un equipo de 500 euros a la basura. Por lo tanto, el saber es poder. Vámonos al juego de los numeritos. Esto tiene que subir y bajar. BIOS correcta si es así. Lleva RAM soldada en placa.
¿Y qué tenemos, Repromoders? Imagen, como no podía ser de otra forma. ¿Por qué? Porque el equipo funciona perfecto. El sistema de seguridad funcionaba perfecto. Por lo tanto, si os pasa esto, tenéis que revisar si está pasando el voltaje por los MOSFET. Y si no pasa, mirad si la salida de los MOSFET está en corto. Y el sistema os va a bloquear la alimentación para no dañar la placa. Bueno, Reprobadores, este vídeo os ha parecido interesante, sabéis dar un like que nos ayuda bastante y no os olvidéis de suscribiros en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.